Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 7, pero no sin antes darle la bienvenida a aquellas personas que nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Hebreos capítulo 7 y nuestro tema de hoy, sacerdocio eterno. Siempre a través de los estudios bíblicos hemos aprendido cómo ser los mejores padres, los mejores hijos, cómo tener éxito, cómo triunfar. Pero hoy queremos aprender algo acerca de Cristo como ese sacerdote eterno. Si nosotros decimos creer en Jesucristo, debemos conocerlo, debemos saber de Él. Si nosotros decimos amar a Jesucristo, debemos conocerlo. Y siempre hemos dicho algo: nadie se enamora de alguien que no conoce. Si nosotros queremos enamorarnos de alguien, necesariamente tenemos que conocerlo. De lo contrario, sería imposible hacerlo. Imposible enamorarnos de alguien a quien no conocemos. Por lo tanto, vamos a mirar ese sacerdocio eterno. Todo el tiempo se han necesitado sacerdotes que representen al pueblo ante Dios. Toda la vida, en la antigüedad, ha habido sacerdotes. Miremos ahí en el versículo 23 de Hebreos 7. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Dice que aún en la antigüedad se necesitaba sacerdotes que intercedieran por el pueblo, solamente que nosotros los humanos en nuestro nivel de sacerdocio o pastor es limitado. Solamente servimos hasta cuando, dice, hasta cuando estemos con vida o hasta cuando no nos cansemos de hacerlo. Pero en cambio Jesucristo es un sacerdote para siempre. Ahí en el versículo 21, ¿qué dice? Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia que encontramos entonces con el sacerdocio humano y el sacerdocio de Jesucristo? Nosotros los humanos podemos ser sacerdotes para ministrar delante de Jesús, pero nuestra limitación está en la vida. Nosotros le servimos tan solo mientras estamos con vida o mientras estemos con vida espiritual, porque muchos siendo sacerdotes posiblemente se cansaron de servirle, ya no le quiere servir y por lo tanto hasta ahí llegó su sacerdocio. Jesucristo dice que Él viene a ser sacerdote, pero ¿hasta cuándo? Toda la vida, un sacerdote eterno. Otras diferencias es que los sacerdotes humanos tenemos que primero pedir perdón por nosotros para después pedir perdón por los demás, porque somos humanos. Todos, sacerdotes, pastores en la antigüedad, hoy, antes de nosotros pedir perdón por los demás y clamar por los demás, tenemos que pedir perdón por nosotros, porque somos humanos y estamos expuestos constantemente a fallar. Como sacerdote, como pastor, como líder, estamos expuestos a fallar de una o de otra forma. Somos nosotros los humanos que creemos que los sacerdotes humanos debemos ser perfectos. Somos perfectos a medida que Cristo nos va perfeccionando. Miremos ahí en el capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Dice entonces, si el primer sacerdote hubiera sido perfecto, si nosotros los humanos, los sacerdotes, los pastores fuéramos perfectos, no hubiera habido necesidad de que Jesucristo viniera aquí a la tierra. Siempre han habido sacerdotes, sabemos pastores, pero ¿por qué es necesario que Jesucristo sea ese sacerdote? Porque nosotros los humanos no somos perfectos. Si nosotros aquí en la tierra fuéramos sacerdotes perfectos, no habría necesidad de que Jesucristo hubiera venido aquí a la tierra.
Ahí en el versículo 27 del capítulo 7, ¿qué nos dice? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuál es la diferencia? Estamos mirando cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Jesucristo y nosotros. Nosotros, los sacerdotes, pastores, ministros, líderes, los que intercedemos por el pueblo, dice que primero debemos pedir perdón. ¿Por quién? Por nuestros pecados, por nosotros mismos, porque somos pecadores. Si tú eres líder en la iglesia, antes que pedir por los demás, ¿qué debemos hacer? Pedir por nosotros, porque igual nosotros hemos pecado. El problema es que cuando nosotros ya estamos en un nivel de servicio delante de Jehová, a veces nos queremos o nos pretendemos ser perfectos, pero dice que no, que nosotros los seres humanos, mientras estemos ministrando, debemos pedir primero perdón por nosotros, para así después pedir por los demás. Orar por nosotros primero para poder orar por los demás. El problema es que nosotros, los seres humanos, muchas veces queremos exigir perfección en los otros, pero no lo vemos en nosotros mismos. Queremos que todos los demás nunca fallen, pero nosotros sí fallamos. Queremos que los demás no nos traicionen, pero nosotros sí traicionamos. O lo que es más, nosotros muchas veces queremos que los demás sí nos perdonen cuando nosotros no tenemos la capacidad de perdonar. ¿Qué nos dice? Que mientras nosotros seamos humanos siempre necesitaremos de ese sacerdocio real que solamente es Jesús. Jesucristo es el sumo sacerdote eterno, pero sigue utilizando sacerdotes, pastores humanos para que llevemos a cabo esa obra de evangelización. Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto, santo, pero ¿a quién utiliza para hacer realidad su obra? A hombres imperfectos y llenos de pecado. Beneficios, vamos a mirar algunos beneficios de Jesús como sacerdote. ¿Qué ganamos nosotros con que Jesucristo sea nuestro sacerdote? A veces nosotros depositamos la mirada en el hombre. Los hombres somos el medio. El real sacerdote, ¿quién es? Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, Él es el real sacerdote. Nosotros somos ese medio. ¿Qué ganamos cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra mirada en sacerdote, que es Jesucristo? Primero, Jesús pone sus leyes en nuestro corazón. Ahí en el capítulo 8, versículo 10, ¿qué nos dice? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando nosotros aceptamos que Jesucristo sea nuestro sacerdote, nuestro guía, nuestro pastor, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Que Jesucristo puede escribir en nuestro corazón su ley, su palabra. Que Jesucristo deposita en nuestra mente su palabra. ¿Qué nos garantiza eso? ¿Para qué sirve en nosotros que Jesucristo escriba en nuestro corazón su ley, su palabra, la Biblia? Lo que nosotros ganamos es que cuando nosotros tengamos que obedecerla, nosotros la obedecemos porque la amamos, mas no porque nos toque obedecer, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Nosotros obedecemos por amor y no por obligación. Eso es lo que Él quiere, que cada uno de los mandamientos que está en esta Biblia nosotros los obedezcamos, pero porque amamos obedecer, porque queremos hacerlo y no porque me toca hacer. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos que nosotros nos portamos bien para no irnos al infierno? ¿Eso le agrada a Dios? No, porque si no tuviéramos miedo de ir al infierno, ¿nos portaríamos bien? Por lo tanto, en la sociedad, si alguien dice yo no robo porque me da miedo ir a la cárcel, ¿es honrado? No es honrado, porque si no fuera porque tuviera ese miedo, ya hubiera robado hace tiempos.
Por lo tanto dice que Jesucristo, Él quiere que nosotros obedezcamos su palabra, pero no porque nos toque hacerlo, no porque nos obligue a hacerlo, sino porque amamos hacerlo. Pero para nosotros amar la palabra, ¿qué necesitamos? Que Jesucristo escriba su palabra, ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces nos va a agradar hacerlo, aunque nos va a costar hacerlo, porque obedecer no es fácil para nada. Significa esforzarnos. Por lo tanto, va a ser difícil obedecerle la palabra, pero al menos lo vamos a hacer ¿cómo? Con agrado, con alegría, con gozo. Segundo, ¿qué beneficio tenemos? Jesús puede entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, por su propio sacrificio. Ahí en el capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ahí en el 24 que dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice que Jesucristo, como ese sumo sacerdote, Él dice que pudo entrar al lugar santísimo. ¿A dónde dice? Al cielo. Y Él está allá para interceder por nosotros. Nosotros podemos ser pastores, podemos ser líderes, podemos orar ante Dios por el pueblo, pero Jesucristo, siendo ese sumo sacerdote, Él tiene esa ventaja de que Él está ¿dónde? En el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso es importante saber qué beneficio nosotros tenemos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros aceptamos que Cristo sea nuestro sacerdote. Primero, ¿qué es lo que logramos? Que Jesucristo escriba en nosotros su palabra, su ley. ¿Sabe? Podemos llevar muchos años en la vida cristiana y no entender la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué no la entendemos? Porque no hemos permitido que Jesucristo la escriba en nuestro corazón. Llevamos muchos años en la vida cristiana y nos es difícil obedecerla. ¿Por qué? Porque no amamos esa palabra. Esta palabra, por dura que parezca, tenemos que amarla, solamente así la podemos cumplir. Y la única forma que nosotros tenemos para amar la palabra es dejando que Cristo la escriba en nuestro corazón. ¿Qué ventaja nosotros tenemos cuando amamos a alguien? ¿Cada cuánto queremos estar con esa persona que amamos? A cada instante, todos los días, porque la amamos. Si nosotros amamos la palabra de Dios, ¿cada cuánto vamos a querer estar con ella? Siempre. Pero cuando nosotros no amamos la palabra, se nos convierte en carga. Mi hermano ya hizo el devocional, no, qué pereza, no, es que yo no pude. Mi hermano ha leído la Biblia de vez en cuando, no, ahí cuando me acuerdo. Pero si estuviéramos enamorados de la palabra, ¿cada cuánto escudriñaríamos de esa palabra? A cada instante. Eso pasa, recuerde usted, no sé si antes de casarse o si tiene un novio o lo tenía y su novio estaba en otra ciudad, en otro lugar, y cuando él le enviaba, hoy ya no se utiliza eso, ¿cierto? Cartas. En mi tiempo, hace 5 años sí, pero hoy en día ya no se utilizan cartas. Pero cuando nosotros utilizábamos esa carta y le llegaba a la novia o el novio, ¿cada cuánto estaba leyendo esa carta? Porque resulta que a veces no le podía escribir de seguido y le escribía cada mes, cada 2 meses. Aunque esa carta ya la había leído, pero como estaba enamorada, enamorado de él, ¿cada cuánto volvía a leer esa carta? Todos los días, ¿sí o no? Todos los días hay esa carta, mostrándole a los amigos, a las amigas, y volvía, la leía y la releía. Y la misma carta. Pero parecía que cada vez que la leía, algo nuevo le decía, cuando era lo mismo que le había escrito, ¿sí o no? Parecía que algo nuevo le decía. Y el corazón le palpitaba y era la misma carta. Pero, ¿por qué? Porque amaba, porque había amor. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Cristo quiere. Él dice que Él, siendo nuestro sumo sacerdote, Él escribe su ley en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la amemos, no solamente para que la obedezcamos. Yo sé que hay muchas personas que
obedecen la palabra. Pero una cosa es obedecer la palabra porque la amo y otra cosa es obedecerla porque me toca. No, es que si yo no la obedezco pierdo la salvación. Es preferible que nosotros amemos esa palabra y que nos cueste obedecerla un poquito, a que diga, no, yo sí la obedezco fácilmente. Sí, pero lo hace porque le toca. Si amamos la palabra, vamos a estar siempre buscando de ella, porque nos encanta hacerlo. Segundo, ¿qué es lo que ganamos si Cristo es nuestro sacerdote? Jesús puede entrar directamente, pudo entrar, está en el cielo, y Él es quien intercede por nosotros. Tercero, Jesús no necesita hacer sacrificios cada año como lo hacían los hombres. Ahí en el capítulo 9, versículos 25 y 26. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Nosotros los seres humanos necesitamos estar haciendo rituales constantemente para que Dios nos perdone. En la antigüedad hacer diferentes sacrificios, pero Jesucristo dice que Él simplemente hizo un sacrificio con su vida y eso es todo. Y Él nos perdonó, y nos perdonó para ¿hasta cuándo? Para siempre. Si nuestro sacerdote fuera humano, tendría que estar haciendo sacrificios de manera constante, pero nosotros tenemos la ventaja de que si creemos en Cristo, debemos estar seguros de que Él ya nos perdonó y nos perdonó para siempre. ¿Quién es el que se encarga de estar siempre recordando lo malo que hicimos? ¿Dios? No, el diablo, Satanás. Él es el que se encarga de estarnos recordando lo malo que hicimos. ¿Para qué? Para tenernos esclavos de eso, para que no avancemos. Cuando yo no me siento perdonado, se convierte ese pecado como en una cadena que no me permite avanzar. Por eso es que cuando nosotros no perdonamos a otra persona, lo tenemos encadenado, no le permitimos avanzar. Por eso es que Cristo nos dice que debemos perdonar. ¿Y debemos perdonar cuántas veces dice? 70 veces 7, infinito, todas las veces que sea necesario. Porque cuando nosotros no perdonamos, esclavizamos a esa persona. Cuando nosotros no perdonamos, esa persona no puede avanzar. Se va a mantener ahí en ese pecado. ¿Y sabes qué es lo más grave? Puede ser que un día vuelva a caer en ese pecado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta perdonar. Por eso tenemos la ventaja de contar con un sumo sacerdote, que Él sí dio su vida para perdonarnos, y Él simplemente no se vuelve a acordar de ello. Cuarto, Jesús tiene el poder de santificar. Ahí en el capítulo 10, versículo 10 y el 14. Capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahí en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo dice que Él tiene la capacidad de santificarnos. Nosotros los seres humanos, pastores, sacerdotes, ministros, no tenemos la capacidad de santificar a nadie. Es más, nosotros luchamos para mantenernos en pie por nuestra propia santificación. Lo que hacemos es ayudar, conducir a muchas personas para que puedan encontrar su santificación. ¿En quién? En Cristo. Nosotros los seres humanos no podemos santificar a nadie, porque nosotros mismos todavía no somos santificados totalmente. El que nos santifica, ¿quién es? Cristo. Y Él nos va progresivamente perfeccionando. Nosotros los seres humanos no podemos santificar a nadie. ¿Por qué vivimos muchas veces decepcionados? Porque nosotros decimos, es que yo tenía al pastor en un pedestal, la pastora en un pedestal. Pues mal hecho, debía tener en un pedestal ¿a quién? A Cristo, a Dios. Los seres humanos no santificamos a nadie. El que santifica ¿a quién es? Cristo. Él santifica. Nosotros los seres humanos, a tanto hacer, luchamos por nuestra santificación. Nosotros los seres humanos, tanto hacer, luchamos por mantenernos en pie. El que esté de pie, ¿qué dice? Cuídese de no caer. ¿Jesucristo tiene que cuidarse para no caer? No, porque Él ha sido santificado para siempre.
Jesucristo no tiene que estarse cuidando para no caer. Nosotros los pastores, las pastoras, los ministros, los sacerdotes, tenemos que todos los días estarnos cuidando de no caer. Por eso nosotros no santificamos a nadie, ayudamos, conducimos a que otras personas luchen con nosotros para mantenernos en santidad, para santificarnos. Por eso, ¿quién es el sumo sacerdote de nosotros? Cristo. Él, siendo perfecto, utiliza a cada uno de nosotros siendo imperfectos, pero simplemente para que ayudemos en esa obra. El sumo sacerdote se llama Jesucristo. Y cuando yo acepto a Cristo como ese sacerdote, como ese pastor, como el que me guía, entonces tengo esas ventajas. Quinto, Jesús nos perdona y no nos está atormentando con lo que hemos hecho. Ahí en el capítulo 10, versículo 17, añade, y nunca más, ¿qué dice ahí? Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y Jesucristo añade algo aparte de todo lo que Él nos da. ¿Y Él qué dice? ¿Cuál es la promesa de Él? Yo nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo no me voy a acordar de eso, porque necesito que avancen, porque necesito que sigan adelante, porque no quiero que se estanque mi pueblo. Por eso Él dice, y yo les prometo, les añado y les digo, yo nunca más me volveré a acordar de sus pecados. Él es diferente a nosotros los seres humanos, por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Nosotros como sacerdotes, líderes o cualquier otro tipo de personas, nosotros siempre estamos recordándole a los demás lo que ha hecho. Y por eso es muy difícil que la humanidad cambie. ¿Cómo alguien puede cambiar si siempre le está recordando lo que hizo? ¿Será que cambia? Difícil. En cosas sencillas, si uno de nuestros hijos pequeños todavía se ha hecho tarde para darle el almuerzo, pero y él dice ya tener hambre, nosotros lo entretenemos ¿para qué? Hacemos chistes, cosas para que se le olvide que tiene hambre. Pero si nosotros constantemente le estamos recordando que ya va a estar el pollo, ¿será que él deja de tener hambre? No, antes por lo contrario, ¿qué va a pasar? Le va a dar más hambre. Eso pasa con nosotros los seres humanos. Difícilmente alguien puede salir del pecado cuando alguien se ha puesto en el trabajo de estárselo recordando todos los días. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso en nuestros hogares? El esposo está tratando de cambiar, la esposa está tratando de cambiar, y nosotros cuando discutimos lo primero que le decimos ¿qué es? ¿Qué vas a cambiar? Es más, cuando es pareja cristiana nos atrevemos a decirle, yo no sé para qué vas a la iglesia, yo te veo igual, ¿sí o no? Y en eso se convierte a veces nuestras discusiones. Yo no sé para qué vas. No, yo te veo igual. Es que este nunca va a cambiar. Es que de seguro que este va a volver. ¿Cuándo va a cambiar? Nunca. Porque nosotros nos encargamos de estarle recordando. Jesucristo dice que es nuestro sumo sacerdote. ¿Y Él qué es lo que nos promete? Él dice, y yo les voy a perdonar y nunca más me voy a acordar de sus pecados y transgresiones. Porque les voy a dar precisamente una nueva vida. Una nueva vida. No se puede tener una nueva vida cuando se tiene un pasado que no se lo quieren dejar allá atrás quieto. Es difícil. Todo le va a recordar a ese pecado. Por lo tanto, ¿qué dice? Debo aprender a perdonar como Él lo hace. Él lo hace porque ese es el sumo sacerdote. Pero la palabra de Dios dice también que nosotros como pueblo de Dios, ¿qué somos? Real sacerdocio. Él es el sumo sacerdote, pero cada uno de nosotros también, ¿qué somos? Sacerdotes. Y por lo tanto tenemos que aprender a hacer las cosas como Él las hace. Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, Él dice que Él perdona y ya no se acuerda más. Y nosotros como sacerdotes, que decimos que somos del linaje real, entonces ¿qué tenemos que hacer? Igual, perdonar y ayudar para que esa persona siga adelante. Sexto y último de esos puntos, podemos entrar a la presencia de Dios, al lugar santo, a través de la oración. Si nosotros aceptamos a Cristo, no solo como nuestro hermano, no solo lo aceptamos en nuestro corazón como cualquier cosa, sino como ese sumo sacerdote, como mi pastor, como el que me guía,
nosotros tenemos la libertad también de entrar a ese lugar santo a través de la oración. Capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora a través de la sangre de Jesucristo, ¿qué libertad dice que tenemos? De entrar también a ese lugar santo. Recuerde que ese lugar santísimo, ¿quién era el único que entraba en la antigüedad? Solo los sumos sacerdotes. Ahora, ya que nosotros por la sangre de Cristo tenemos la libertad para entrar a ese mismo lugar, ¿en qué nos convierte entonces? También en sacerdotes. Porque a ese lugar solamente podían entrar los sumos sacerdotes una vez al año, y nosotros cada cuánto podemos entrar, todos los días, a cada instante, cuando quiera. Esa es la ventaja que tenemos de que Cristo sea nuestro sacerdote. Él logró entrar al lugar santísimo y dejó la puerta abierta, dejó la cortina abierta. ¿Para qué? Para que entremos. El problema es que nosotros muy pocas veces lo hacemos. Nosotros debemos aprovechar esa oportunidad que tenemos, que podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a través de la oración, pero muy pocas veces lo hacemos. ¿Cómo alguien puede tener una vida plena cuando, teniendo la oportunidad de entrar, no entra? Es triste cuando nosotros hablamos o escuchamos y decimos: es que no tengo ganas de orar. Cuando yo digo no tengo ganas de orar, estoy diciendo yo no tengo ganas de entrar a la presencia de Dios. Y el único que puede transformar vidas, ¿quién es? Él, cuando yo logro entrar a su presencia a través de esa oración. El versículo 20, ¿qué dice? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Recuerde que el lugar santísimo estaba separado por un velo y nadie podía entrar. Dice que Jesús, a través de su muerte con la sangre, rompe ese velo para que nosotros podamos entrar a través de la oración. Así que cuando nosotros vamos a orar, deberíamos entender que no solamente vamos a pedirle a Dios por un milagro, sino que tenemos la oportunidad de entrar ¿a dónde? A la presencia de Dios, a ese lugar santísimo. ¿Sabes por qué nosotros no disfrutamos de la oración? Porque nosotros, ¿para qué utilizamos la oración? Para pedir, para reclamarle, para decirle que estamos cansados de que no nos escuchan, para decirle que qué pasa, que por qué a otros sí y a nosotros no. ¿Alguien puede disfrutar de la presencia de alguien con ese tipo de comentarios? Difícil. Lo que pasa en nuestros hogares, ¿saben por qué nosotros ya no disfrutamos de la presencia de nuestra pareja? Porque cuando nosotros estamos en la cama para disfrutar ya de un tiempo de descanso con nuestra pareja, ¿qué es que empezamos a hablar? ¿Por qué no analizamos de qué forma hablamos con ellos? ¿Qué hablamos? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son estas conversaciones ahí en la cama? Estamos en el lugar no santo, pero llamémoslo como si fuera eso. Estamos en la presencia de nuestro amado, de nuestra amada. Pero ¿cuáles son nuestras conversaciones? Ese tipo de conversaciones que nosotros tenemos ahí en la cama, en el lugar íntimo. Recordemos que ese lugar santísimo venía a ser el lugar íntimo con Dios, ¿sí o no? En ese lugar íntimo que tienes con tu esposa, que yo también lo tengo con mi esposa, ese tipo de conversaciones que tenemos nos une, nos llena, o simplemente utilizamos ese momento para hablar de que mañana hay que pagar el recibo de la luz y no hay, que yo no sé qué vamos a hacer con ese niño tan fregado que nadie se lo soporta. ¿Cuáles son nuestro tipo de conversaciones? Es lógico que al tener ese tipo de conversaciones nuestra relación se va a unir cada vez más. No, antes por lo contrario, cada vez que ya llega la noche, ¿qué queremos? Mejor no llegarse, ¿no? Porque ahora qué problemas habrá, ahora qué dificultades tendrá. Y así como nosotros no aprovechamos esos momentos de intimidad con nuestra pareja, tampoco los aprovechamos con Dios. Deberíamos buscar tiempos. Sí, busque un tiempo para pedirle, busque un tiempo para expresarle su necesidad, pero también busque un tiempo para estar en intimidad con Dios, para solamente decirle te amo, te necesito, eres lo más hermoso,
para poder estar con Él, para poderlo disfrutar. En la casa, yo no digo que no hables del recibo de la luz, es necesario hacerlo. Si tú no hablas de eso, lastimosamente al mes siguiente, ¿qué va a pasar? Te van a cortar los servicios. Así como el pastor dijo que de eso no hablemos. Entonces ya no hablamos de la luz, ya no hablamos del agua, y claro, los recibos se van amontonando y después ya no hay cómo pagarlos. Hay que hablar de eso. Lo que estamos diciendo es, busca espacios donde tengas que hablar de ese tipo de cosas, y busca espacios donde tengamos que estar en intimidad. Pero nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Mezclamos todos los espacios. Habla de esos problemas, pero en un espacio apropiado para eso. El problema es que nosotros en nuestra vida de desorden todos los espacios los utilizamos para todo, en lo que sea. No, deja un momento para disfrutar. Que nosotros digamos, bueno, este momento es para disfrutar con mi esposa, con mi esposo. Hoy ya hablamos lo suficiente sobre ese recibo de luz, de agua, de teléfono. Olvidémonos de eso. Mi amor, pero es que no hay para pagarlo. Igual sigamos hablando de eso, mañana vamos a tener para pagarlo. No, si no hay, y si no hay otra solución, entonces hoy dediquémonos a los dos y mañana seguimos hablando del recibo de la luz. Y mañana vamos a ver dónde conseguimos el dinero. Pero el problema es que nosotros no separamos esos espacios. Ni los hacemos con nuestras parejas, ni lo hacemos con Dios. Háblale a Dios, cuéntale tu problema, dile si estás enfermo, si estás enferma, dile qué necesitas. Pero qué bueno que sacáramos un tiempo para no decirle eso. Ya le dijimos, ya le hablamos, ahora busquemos un espacio donde podamos deleitarnos en su presencia. Y entonces ahí se cumple el Salmo 37:4. Deleítate. ¿Qué dice ahí? Asimismo a Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nos deleitamos con Él, nos gozamos, nos disfrutamos estando con la presencia de Él, y cuando ya salgamos de su presencia, ¿cómo salimos? Ya con la bendición que estábamos necesitando. Porque aprendimos, porque nos gozamos con Él. Y eso mismo pasa en la casa o con cualquier persona. Disfruta de su presencia. Y si era el esposo que por ahí disfrutamos de la presencia, la pasamos tan rico, y sabes, después de eso él dice, bueno, yo por ahí tenía unos ahorritos, y sacó la plata. Pero si hubiéramos seguido discutiendo por eso, no había plata. O la misma esposa dice, bueno, mi amor, ya no sufra, por ahí tengo debajo del colchón. Pero porque primero que hubo deleite, se gozó, disfrutó, y entonces le pasa bien. Con Jehová sucede exactamente lo mismo. Busquemos la oración para entrar. Es una oportunidad que Cristo nos deja. Él murió y a través de su sangre nos da la oportunidad de entrar al lugar santísimo, de estar en la presencia de Dios. El problema es que no lo estamos disfrutando. El problema es que no le estamos dando buen uso a ese entrar a esa presencia maravillosa. 6 puntos importantes de los beneficios de tener a Jesús como sacerdote. Vamos a mirar allí 5 puntos también importantes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Ya sabemos qué es lo que hace Jesús como sacerdote. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Para que sea complemento y para que podamos disfrutar. Primero, mantenernos firmes. Porque nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras dificultades hacen que muchas veces dudemos. Mantenernos firmes con Él. Ahí en el capítulo 10, versículo 23, ¿qué dice? Mantengámonos, ¿qué dice ahí? Firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros solo tenemos que mantenernos como firmes. Manténgase firme, porque el diablo a través de ese problema, de esa dificultad, ¿qué es lo que quiere hacernos? Tambalear. Una persona no firme, ¿qué está? Tambaleando, está inestable. Cuando una mesa, no sé si te ha pasado, está en el comedor y por algún motivo la mesa no está firme, ¿qué quiere decir? Eso está ahí en un pamboleo, y lo que va a comer eso se le regó, porque no estaba firme. Y lo mismo pasa con nuestra fe. ¿Qué dice? Ustedes lo único, ya Jesucristo hace todo lo que tiene que hacer como sumo sacerdote, lo que ya miramos. Nosotros solo lo que debemos hacer, mantenernos firmes. Mantente firme.
Problemas es lo que van a haber, dificultades es lo que van a haber para querernos desestabilizar. Y si nosotros empezamos a dudar, lastimosamente todo lo anterior que pasa no sirve de nada. Hasta ahí se perdió. Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero por tu duda y la mía, todo eso ¿qué pasó? Se perdió. Y el diablo, con ese problema que te permite, el diablo con esa dificultad, con lo que te esté pasando, ¿qué es lo que él quiere? Desestabilizarte. Y si nosotros nos desestabilizamos, lastimosamente, las promesas de Dios podrán ser hermosas, pero ¿cuándo las vamos a conseguir? Nunca. Y a veces nosotros nos quejamos, y Señor, ¿pero qué pasa? Y entonces cambiamos la oración de intimidad por la quejabanza otra vez. Señor, ¿qué pasó? Y Él, ¿qué me dice? ¿No te mantuviste firme? Empezaste a dudar. Ay, Señor, pues que tantos problemas. Sí, precisamente esos problemas, ¿qué es lo que querían? Desestabilizarnos. Por eso, ¿qué debo hacer? Mantenerme firme. Segundo, estimularnos los unos a los otros en amor. Capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué dice ahí? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y estimulémonos, ¿qué dice? Los unos a los otros en amor para buenas obras. Cuando nosotros nos congregamos, entonces ¿para qué es? Para estimularnos los unos a los otros, mantenernos santos, mantenernos firmes. Solos es difícil y hasta imposible. Salir del pecado solos es difícil. ¿Quiénes tienen que ayudar en eso? Todos. Pero nosotros estimulamos a alguien en amor, para que salga del pecado. No. Ay, el pastor, ay, la pastora, ay, el hermano. Nosotros, en lugar de estimularlo a que vuelva a estar con Cristo, nosotros lo estimulamos ¿para qué? Para que se alegre. Con nuestros comentarios. Dice, y estimúlense los unos a los otros. Solo así lograremos ganar esta guerra. De lo contrario es difícil. Es una guerra entre el bien y el mal. Y si nosotros queremos ganar la guerra, nos está dando un consejo. Primero, ¿qué debemos hacer? Mantenernos firmes. Pero para mantenernos firmes, ¿quién tiene que entrar a concursar ahí? Todos nosotros. Estimúlense los unos a los otros. Porque el sumo sacerdote perfecto, ¿quién es? Jesucristo. Nosotros no. Nosotros no. Pastores, líderes, cristianos común y corriente, para no caer y mantenernos firmes. ¿Qué dice él? ¿Cuál es la clave? Estimúlense los unos a los otros. Estimúlense. ¿Qué significa eso? Que si yo veo a uno de mis hermanos mal parqueado, ¿qué es que tengo que hacer? Estimúlenlo a que siga adelante, a que no siga en eso. Pero seamos realistas. Nosotros, como ya entramos a la vida cristiana y no vemos la viga de nuestros ojos, ¿estimulamos? No. ¿Nosotros qué hacemos? Este dedo ya lo tenemos bien largo, tanto señalado, pero no estimulamos. No estimulamos. Nosotros no ayudamos. Y ganar una guerra, cualquiera que sea, solo es imposible, es difícil. Así que la iglesia no es más que una gran familia. Si en tu familia tú mirarías a un familiar tuyo que está a punto de irse a un abismo, ¿tú qué haces? ¿Lo empujas? No. ¿Cómo son el resultado de nuestro trabajo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es mediocre? Porque precisamente hemos perdido esa confianza. Ahí en el versículo 35, ¿qué dice? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas vuestra confianza, porque esa confianza, ¿qué es lo que va a dar? Un galardón, un premio. No perdamos la confianza. No dejemos que los problemas, las dificultades nos hagan perder la confianza. La confianza en Dios, la confianza en los demás y la confianza en nosotros mismos. Solamente así vamos a crecer.
Satanás quiere dañarle la imagen de todo el mundo, precisamente para que perdamos la confianza. Y cuando ya perdemos la confianza, lógicamente ya no podemos trabajar en unidad. Y como ya no podemos trabajar en unidad, ¿qué pasó con la guerra? Se perdió. Satanás quiere ganarnos la guerra, por eso quiere que perdamos la confianza. Quinto y último punto, tener paciencia. Para ser perfectos o para lograr cualquier meta es necesario tener paciencia. Ahí en los versículos 36 y 37. Porque os es necesaria, ¿qué dice ahí? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque esto está que se termina, esto está que viene Cristo, esto ya está que concluye. Solo que dice, esperen un poquito, tengan paciencia. Si queremos lograr una meta, tenemos que ser pacientes. Si quiero ser perfecto, si quiero llegar a la santidad, ¿qué debo tener? Paciencia. Nadie es perfecto de la noche a la mañana. Nadie es santo de la noche a la mañana. Se necesita paciencia. Y entre más grande sea el proyecto, más paciencia debemos tener. Entre más grande sea lo que yo quiero conseguir, más grande la paciencia también. Sin paciencia no conseguimos nada. ¿No será que muchas de las cosas que Dios quiere darnos las hemos perdido porque nos falta paciencia? Paciencia. Lo contrario de la paciencia, ¿qué viene a ser? La impaciencia, el afán. Y del afán no queda sino el cansancio. El afán hace que nosotros cometamos errores. El afán hace que tomemos malas decisiones. ¿Qué dice él? Si quieren tener esa salvación, quieren llegar a ser perfectos, deben aprender a tener paciencia. Muchos de nosotros no nos tenemos paciencia. Cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades y cada una de ellas, en cada persona, también es diferente su forma de salir. Algunos salen de su debilidad rápido, otros se demoran un poco más. Y cuando ya estamos a punto de lograr lo que pasa, nos desanimamos. Por eso, ¿qué dice él? Tengan paciencia, porque quien ha de venir, ¿quién? Cristo, ya está pronto, ya va a llegar. Eso que tanto estás esperando ya está a punto de conseguirse. ¿Qué necesito? Paciencia, paciencia. En la puerta del horno, dicen, se quema el pan. Ya no le faltaba nada y ahí lo perdió todo. ¿Cuántos empleos hemos perdido por falta de paciencia? ¿Cuántos hogares se han perdido por no tenernos paciencia? Hay algunos que necesitan más paciencia que otros. Lo importante es que debemos tener paciencia. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Es que no importa cuántos problemas tengamos, los verdaderos cristianos no estamos hechos para retroceder. Los verdaderos cristianos no estamos hechos para retroceder. No importa el problema, no importa la dificultad. Ahí en el versículo 38 y 39, ¿qué dice? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque nosotros no somos hechos ¿para qué? Para retroceder. Nosotros no estamos hechos para retroceder. ¿Satanás qué quiere? Que retrocedamos. Pero Jesucristo dice, y si alguno de ustedes toma la decisión de retroceder, eso no agrada a mi alma. Eso no agrada a mi alma. Cuando nosotros tomamos la decisión de echar para atrás, estamos ofendiendo a quién entonces? A Dios. Dice, cuando alguien toma la decisión de retroceder, eso no le agrada a mi alma, porque nosotros no estamos hechos para retroceder, sino por la fe, continuar y seguir adelante. Que tal vez es difícil, es duro, pero con Cristo lo podemos lograr. Jesucristo no nos dice que nada es fácil, Él nos dice que todo es difícil. Es más, la recomendación es esfuércense y sean valientes, pero nunca para atrás, nunca retroceder. Yo creo que la película esa que hay por ahí, Nunca retroceder jamás 50, esa es tomada también de acá, ¿cierto?
Jesucristo, ¿qué nos dice? Los verdaderos cristianos nunca retroceden, siempre piensan en seguir adelante. No importa los problemas, no importan las dificultades, la única forma que se gana algo es pensando en seguir adelante. Con Cristo en nuestro corazón no necesitamos hacer rituales o sacrificios humanos. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo en nuestro corazón, confiar en Él y dejarlo que actúe de acuerdo a su voluntad. Amén. Amén. La gloria es al Padre, hermano. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.